En esta lección que hablaremos de ecuaciones en MATLAB, nos vamos a referir a expresiones similares al texto. Es decir, no van a ser expresiones que vamos a ejecutar, sino solamente a escribir de modo ilustrativo en nuestros live scripts. Para empezar, voy a crear un nuevo live script que de hecho lo podemos crear haciendo clic en este botón de más, asegurándonos que se trate de un archivo con extensión .mlx. Esto lo conseguimos porque anteriormente teníamos un archivo de este mismo tipo abierto y al hacer clic en este símbolo de más, creamos un archivo con la misma extensión. Como antes lo decía, las ecuaciones no van a ser expresiones que podamos ejecutar. Todas las expresiones que ejecutamos en MATLAB tienen que ser escritas en código. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer a continuación es exclusivamente para poder ilustrar algunas expresiones a través de ecuaciones. Para insertar una ecuación, vamos a ir a la pestaña Insertar y vamos a escoger Ecuación. Como nos podemos dar cuenta, este botón está dividido en dos partes. En la parte superior encontramos este símbolo de sigma y en la parte inferior encontramos una flecha que nos va a permitir insertar dos tipos o dos formatos de ecuación diferentes. Una es el editor de ecuaciones, el cual también podemos insertar directamente haciendo clic sobre sigma, o bien podemos insertar ecuaciones en formato LaTeX. Y aquí me voy a detener un momento más adelante para hablar acerca de este formato LaTeX para quienes aún no lo conocen. Vamos entonces a hacer clic en ecuación o bien hacer clic en este botón de sigma y nos vamos a dar cuenta que va a aparecer un espacio para poder insertar una ecuación. Estas ecuaciones las vamos a poder escribir utilizando el editor de ecuaciones que vemos aquí, el cual es muy parecido al editor de ecuaciones que encontramos en los programas de Office. Por ejemplo, si queremos insertar una ecuación, fuerza es igual a masa por aceleración, vamos a escribir la letra F, vamos a escribir el símbolo de igualdad. Yo también tengo la costumbre de dejar aquí los espacios que dejo cuando escribo código para que se vea un poquito más amplio y un poquito más ordenado. Y vamos a escribir aquí M por A o MA. Podríamos escribir o no el símbolo de multiplicación de acuerdo a lo que nos pueda interesar. También podemos insertar símbolos más complejos como los que vemos aquí. Tenemos de hecho, si hacemos clic en esta flecha, tenemos un catálogo de símbolos, entre ellos letras griegas, operadores matemáticos, operadores comparativos, operadores relacionales e incluso símbolos de agrupación. Todo esto lo podemos insertar simplemente haciendo clic, por ejemplo. E incluso, vamos a volver aquí de hecho, vamos a volver a hacer clic en nos vamos a dar cuenta que tenemos varias opciones. Una de ellas es seleccionarlo como favorito, haciendo clic sobre esa estrella que vemos ahí. De hecho, es lo que hice yo anteriormente, que podemos agregarlo o quitarlo de la parte superior, en donde vamos a tener todos los símbolos que definamos como favoritos, debido a que los usamos con frecuencia. O bien, podríamos tener cuidado de no hacer clic sobre la estrella, sino sobre el símbolo, para que automáticamente lo estemos insertando. Esta es la manera de poder insertar expresiones especiales. Del mismo modo, podemos insertar potencias, fracciones, raíces, índices, tanto superiores como inferiores, sumatorias, integrales, entre muchas otras opciones que tenemos aquí. Y todo esto lo que permite es establecer un formato adecuado para la escritura de expresiones. Por ejemplo, si vamos a escribir un símbolo de sigma o una sumatoria, pero también queremos que contenga el índice inferior y superior, lo que podemos hacer entonces es acceder a esto, borrar este sigma e ir aquí, definición de sumatoria. Entonces nos vamos a dar cuenta que va a aparecer un espacio tanto debajo como por encima
para escribir los índices. Por ejemplo, podríamos escribir aquí i igual a 0 hasta, por ejemplo, n. Y por dentro de este espacio vamos a poder escribir la operación que queremos sumar, que si bien fuera una fracción, podríamos hacer clic en fracción para que podamos escribir tanto números arriba como por debajo. Siguiendo el mismo criterio, podemos insertar expresiones que tengan subíndices y superíndices, insertándolas y escribiendo, pues, por ejemplo, cuál va a ser el índice o el subíndice, de esta manera, o bien el exponente. Vamos a acceder a este espacio, por ejemplo, ponemos O, por ejemplo, y aquí al cubo. No lo sé, ahí podemos escribir casi que cualquier cosa. E igualmente podemos seleccionarla y en Live Editor centrar la ecuación, con lo cual cuando hagamos clic por fuera de la misma, esta va a quedar ahí insertada. Como lo decía en un momento, estas expresiones que tenemos aquí son solamente ilustrativas o de referencia. No son expresiones que vamos a poder ejecutar con MATLAB. Entonces, funcionan de manera muy similar al texto y por eso es que los atributos que aquí vemos aplican también a las ecuaciones. Para salir de esta, presionamos Enter y nos vamos a dar cuenta que estamos en la línea que está por debajo, a la cual pues podemos también aplicarle cierto formato, o bien, si lo que queremos hacer es escribir código en vez de texto, que es lo que actualmente tenemos habilitado, hacemos clic en código. Y de esa manera podemos continuar escribiendo nuestras expresiones. Tenemos una segunda opción para insertar ecuaciones. Como lo había dicho, además del editor de ecuaciones del que ya hablamos un poco, obviamente con el paso del curso vamos a ir utilizándolo y vamos a poder aprender un poco más acerca de este, pero eso lo haremos con la práctica. Podemos insertar también expresiones en formato LaTeX, para lo cual voy a hacer clic aquí y nos vamos a dar cuenta que nos va a aparecer un espacio para escribir las expresiones en formato LaTeX. Ahora bien, ¿qué es el formato LaTeX? El formato LaTeX es una especie de lenguaje que es muy ampliamente utilizado en el ámbito científico. Pero a la larga, lo que nos va a permitir hacer es insertar expresiones matemáticas bajo ciertas condiciones o con cierto formato. Para aprender LaTeX o para tener referencia cuando queramos escribir algo en formato LaTeX, yo recomiendo una página web que ahorita la vamos a explorar y también la voy a dejar como recurso de esta clase. Y es esta página que vemos aquí, overleaf.com. En esta página vamos a encontrar recursos para poder escribir LaTeX. ¿Pero qué es LaTeX? Vamos a ver. Si nosotros lo que queremos hacer es escribir expresiones matemáticas, podemos ir aquí a matemáticas, que de hecho también se puede escribir. Hay formato LaTeX también para texto, no solo para expresiones matemáticas, sino también para texto. Pero si queremos hablar entonces de esto, podríamos hacer clic aquí en matemáticas, expresiones matemáticas, por tomar algún ejemplo. Y luego podemos navegar un poco en esta página. Y aquí encontramos algunos ejemplos. Si queremos escribir esta expresión x a la n más y a la n es igual a z a la n, la forma de escribirlo utilizando LaTeX es como lo encontramos aquí. De ese modo, si esta expresión que he seleccionado la copio, clic derecho copiar o bien control C, podemos volver a MATLAB. Y si aquí lo pego, control V, nos vamos a dar cuenta en Preview que lo que estaríamos escribiendo o lo que estaríamos obteniendo es esto que tenemos aquí. Escribo aquí OK y nos vamos a dar cuenta que de esa manera hemos insertado, también lo podemos centrar de hecho, hemos insertado una expresión que, a diferencia del editor de ecuaciones, esto está en lenguaje LaTeX. Si hacemos doble clic sobre la expresión, volvemos a la ventana que nos permite escribir en este formato y podríamos modificar la expresión. Escribamos alguna otra. Podríamos, por ejemplo, si nos damos cuenta, aquí tenemos
cuáles son pues los comandos o cuál es el código que debemos escribir para insertar cada una de estas expresiones. Vamos a buscar aquí algún otro ejemplo, por ejemplo. Vamos a operadores y aquí podemos encontrar esto que tenemos aquí, esta operación, la cual la podemos obtener insertando este código, o bien, tal vez algo más complejo, este límite, podríamos copiarlo aquí, volver a MATLAB, pegarlo, ok, y nos vamos a dar cuenta que eso es lo que tenemos. Ahora bien, ¿cómo aprender LaTeX? Pues para aprender a escribir en este formato, pues lo que tenemos que hacer es pues, conocer cuáles son las diferentes expresiones que nos van a permitir llegar a cierto resultado. Por ejemplo, para escribir una fracción, aquí nos podemos dar cuenta que debemos escribir diagonal inversa frac, y de esa manera lo que vamos a estar escribiendo por dentro va a conformar pues una fracción. Va a ser la primera parte el numerador, como lo tenemos aquí. Cerramos paréntesis y el segundo paréntesis contiene el denominador. Si aquí escribimos después de h más 5, por ejemplo, aquí vamos a tener este más 5 en el denominador. Entonces, escribir en LaTeX se trata de ir conociendo cuáles son los diferentes elementos que conforman el código, como antes lo decía, para luego, pues simplemente escribir de acuerdo a las condiciones que LaTeX requiere. Por ejemplo, un coseno es diagonal inversa cos. Un límite inferior es diagonal inversa limin f, por ejemplo, y así respectivamente. Es decir, cada operación matemática va a tener su forma de poderse expresar en LaTeX. Pues bien, yo creo que LaTeX es bastante complejo para quienes no estamos acostumbrados a utilizarlo, y MATLAB pues ofrece el editor de ecuaciones, que de hecho es el que vamos a utilizar en este curso. La ventaja de esto es que lo podemos copiar y pegar luego pues en un archivo de texto, y nos va a permitir de esa manera escribir expresiones matemáticas con el formato que tenemos aquí, sin la necesidad de memorizar o de aprender o de estar recurriendo incluso a los diferentes elementos que conforman el formato LaTeX.